Mi enemiga de toda la vida creyó que yo había muerto. Cuando sacaron del río el cuerpo recién rescatado, lo abrazó llorando a mares. La gente alrededor, conmovida, trataba de consolarla. Lucía y yo fuimos rivales desde pequeños. Aún así, al verla llorar de ese modo sentí un nudo incómodo en el pecho. No había oído que se le hubiese muerto ningún pariente, hasta que la vi mirando, desesperada, aquel cadáver y sollozando. Makoto, ¿cómo pudiste morir? Makoto, ¿no era ese mi nombre? Se decía que alguien había caído al agua, acababan de sacar un cuerpo y lo habían cubierto con una sábana blanca. Yo, que iba a curiosear, me quedé helado cuando vi a Lucía lanzarse hacia el cadáver. En mis recuerdos, Lucía era siempre serena y elegante, no así. Me retorcí el bajo del pantalón, empapado por mi propia caída al río, y avancé cojeando. Desde entre la multitud me llegó su llanto. ¿Por qué te caíste al agua? Te fuiste tan de repente que ni siquiera pude verte por última vez. No volveré a enfrentarme contigo. Tengo tantas cosas que decirte. Despierta, por favor. Fue culpa mía. Me equivoqué. Balbuceaba sin coherencia, pidiendo perdón una y otra vez, con un dolor que partía el alma. Aunque Lucía y yo siempre fuimos enemigos, rara vez la había visto perder así la compostura. Pensé que quizá el ahogado era alguien muy importante para ella. Los soldados y el médico intentaban consolarla. Señorita, no se aflija. Pero Lucía no parecía oírlos, seguía llorando y disculpándose. Entonces la escuché decir, Makoto, mírame una vez más. ¿Sí? ¿Makoto no era mi nombre? Lucía, ¿deseaba que el muerto fuera yo? Aún con ganas de acercarme a consolarla, mi orgullo de enemigo me pinchó. Iba a reclamarle cuando añadió, me gustas. Me quedé clavado, sin entender nada. Justo entonces llegaron los familiares del verdadero difunto, llorando. Lucía no quería soltar el cuerpo, hubo que apartarla entre varios. Me acerqué. Cuando levantó la cabeza y me vio, con el rostro aún lleno de lágrimas, se quedó como si hubiese visto un fantasma. Le tendí un pañuelo limpio para que se secara la cara y se calmara. Lucía, siempre altiva y desafiante conmigo, se sentó dócil en un pedrusco, muda. Con sus dedos finos retorcía el pañuelo, sin mirarme. ¿Cuándo llegaste?, preguntó al fin, tras un largo silencio. Desde que dijiste que te gusto, le respondí, adrede. Se ruborizó al instante, alzó los ojos un segundo y volvió a bajarlos. La observé, preguntándome si aquello era verdad. Si fuese mentira, no habría llorado así, pero si era cierto, ¿cómo podía quererme a alguien que me había detestado desde niño? Además, por mucho que dijera que le gusto, no veía en ella el menor gesto que lo demostrara. ¿Qué te pasa hoy?, insistí. Pareció esquivar el tema. Señalé mi pierna izquierda. Me caí al río mientras pescaba, me raspé un poco. Nada serio. ¿Cómo llegaste a pensar que estaba muerto? Lucía explicó que, al pasar por la orilla, oyó gritar que Makoto se había caído y, al ver sacar un cadáver, creyó que era yo. Lucía y yo somos prácticamente vecinos desde la infancia. De pequeños estudiamos en la misma escuela, a mí me irritaba su aire estirado y a ella le molestaba que yo fuese tan escandaloso. Al crecer, ella dejó los estudios formales. Para una mujer, la virtud está en no alardear de talento, decían, y volvió a casa a aprender música, pintura y labores. Con la edad, y por decoro, nuestras familias evitaron que nos tratáramos demasiado, ya no éramos los críos de antes, y estábamos en edad de casarnos, mejor mantener las apariencias y las distancias. Hacía tiempo que no nos veíamos. Si Sofía se enterara de que caíste al agua, no sé cuánto se afligiría, murmuró alguien. Sofía era la primogénita de una casa igual a la mía, famosa en la capital por su belleza. Una vez, con una pieza de laúd, encandiló a toda la ciudad. Hermosa y dulce, me gustó enseguida. En algunos banquetes de flores le mostré mi interés. Ella, sin timidez, me miraba con una ternura que me hizo creer que yo era su elegido. Aún no había hablado con mis padres cuando me contaron que trataba con varios hijos de grandes familias a la vez. No lo creí, hasta que la vi hoy, a la orilla del lago, pescando muy animada con Adrián, hijo de un alto funcionario de Hacienda. Me revolvió el estómago, y esta herida en la pierna me la hice precisamente por eso. Los vi juntos, temí que me descubrieran espiándolos, me enredé en unas algas y me caí. ¿Para qué lo mencionas?, saltó Lucía. ¿Te importa? Y mucho. El año pasado, en la fiesta de las flores, escuché que incluso le regalaste un velo rojo por su interpretación de laúd. No pude evitar replicarle. Ese Adrián que te importa tanto está ahora mismo pescando amorosamente con Sofía junto al lago. ¿De qué te enorgulleces? ¿Quién te dijo que me importa Adrián?
¿no sois los hijos de los funcionarios los que os reunís a tomar té? Él siempre está entre vosotros, y lo oigo a menudo decir que cierta dama de buena familia está perdidamente enamorada de él, se queda esperándolo en el camino por donde pasa, lo observa a escondidas y, en otoño, se preocupa por si se hiere en la cosecha. Según él, esa muchacha lo quiere tanto que hasta pierde el decoro. Adrián nunca dijo que esa chica fueras tú, pero, entre líneas, todo apuntaba a Lucía, familia culta, experta en artes, educación estricta, gran belleza, excelente bailarina. Si no era Lucía, ¿quién? No me gusta, respondió ella con el ceño fruncido. ¿Y eso de observarlo a escondidas? ¿De dónde lo sacaste? Pensé que solo se hacía la dura para que no la juzgara de imprudente. Como yo cojeaba, Lucía, por una vez, se comportó con consideración, caminó conmigo por la calzada, preguntándome a cada rato si me dolía. Quiso comprar medicinas, le dije que era un rasguño. Había enviado un obsequio a Sofía y ahora me veían paseando con Lucía. Si alguien conocido nos veía juntos, mi reputación me tenía sin cuidado, pero la de Lucía podía mancharse. En cuanto a su me gustas, no lo tomé en serio. Makoto, oí entonces la voz de Sofía. Nos miró a los dos, confundida. ¿Por qué estás con Lucía? Se colocó entre nosotros con expresión dolida, como si hubiera sorprendido a su prometido en un lugar indecoroso. Señorita Sofía, por favor, dije. Lucía me acompaña porque me he lastimado la pierna y temía que me ocurriera algo. Hemos guardado la debida distancia. No haga suposiciones. Yo había estado enamorado de Sofía a primera vista, sí, pero ahora, al verla, solo recordaba lo feliz que pescaba con Adrián. ¡Qué mala suerte! Adrián llegó deprisa. Al ver a Sofía, se le iluminaron los ojos. Con razón ella estaba allí, no por mí, sino porque él también había venido. Si Sofía hubiera correspondido mis sentimientos, yo ya habría hablado con mis padres para pedir su mano como mandan las normas. Pero no, solo jugaba a tenerme a la espera, mientras se arrimaba a más de un árbol. Sofía no hizo caso de Adrián, vino directo hacia mí. Makoto, no es lo que piensas. Solo estaba preocupada. Me miró con esos ojos húmedos, como si las palabras se le quedaran en los labios. Qué broma tan repetida, no iba a colar otra vez. No sé qué le preocupa a la señorita, dije, pero no somos cercanos. Por favor, haga sitio. Sofía quiso acercarse más. Lucía se interpuso, protegiéndome. Sofía, Makoto está herido. Debe descansar. No conviene que permanezca aquí de pie. Será mejor que vuelva a casa. Sofía me miró, vacilante. Lucía, de espaldas a ella, me susurró que me marchara. Tenía razón, Sofía no iba a seguirme por toda la calle. Asentí y me fui. No sabía qué había realmente entre Adrián y Sofía. Al día siguiente, cuando llegué a la escuela, él apareció más tarde de lo habitual y de mal humor. Dejó caer su pisapapeles sobre su mesa con tal golpe que hasta la mía tembló. Yo seguí leyendo, sin prestarle atención. Mi impresión de Adrián no era mala, pensaba que era. Adrián era orgulloso, sí, pero no hasta el punto de carecer de carácter. Aún así, todo el mundo sabía que yo había cortejado a Sofía, él lo sabía también, y sin embargo seguía acercándose a ella. Para mí quedaba claro, no era un caballero. ¿Dónde está mi pincel? Dijo de pronto. Makoto, tú te lo llevaste, ¿verdad? Yo no lo estaba molestando, fue él quien vino a buscarme pleito. Alcé la vista. ¿Se te pierde algo y vienes directo a mí? Si no lo encuentras, ¿me culpas? Aquel pincel, según él, era de pelo de comadreja, finísimo y suave, y le había costado una fortuna. Lo llevaba consigo a todas partes y se lo mostraba a cualquiera, como si temiera que nadie supiera cuán rica era su familia. Lo había probado una vez, no era para tanto, a él le habían vendido humo. En esta escuela, el único que se queda estudiando hasta tarde eres tú, insistió. Ayer dejé el pincel sobre mi mesa, hoy ha desaparecido. Si no fuiste tú, ¿quién? No esperaba que Adrián fuera tan calumniador. Se plantó ante mi pupitre y empezó a revolver mis cosas sin pedir permiso. Yo, que no soy precisamente meticuloso, tenía los libros y la tinta desparramados por la mesa. Entonces, debajo de un volumen, encontró su pincel. Los demás alumnos fueron llegando. Antes de que yo dijera nada, Adrián alzó la voz. Laura, Diego, miren, Makoto me robó el pincel. Él lo niega, pero está aquí, en su mesa. No tenía mucha relación con Laura ni con Diego. Se miraron entre sí, dudando. Nunca habían oído que yo robara nada, pero Adrián era de familia poderosa, todos lo sabían. Somos alumnos del mismo maestro, dijo Laura, conciliadora. Makoto, hiciste mal. Pídele disculpas a Adrián y ya. Me reí por lo bajo. Dime primero, ¿dónde habías dejado el pincel? Debajo de mi mesa, respondió sin pensar.
Nuestras mesas son bajas, estudiamos sentados en esteras y el hueco para guardar cosas queda más abajo, hay que agacharse para cogerlas. En un día normal, quizá, pero hoy, señalé mi pierna vendada. Estoy herido, no puedo doblarme. ¿De verdad creen que así podría meterme debajo de su mesa para robarle? Laura y Diego vacilaron. Adrián, molesto, rectificó de inmediato. Me equivoqué. Estaba encima de mi mesa. Ayer me fui con prisa y no lo guardé. Seguro que te enteraste de que la señorita Sofía me había citado, te llenaste de rencor y me lo robaste por envidia. Ridículo, corté. Sofía ya no significa nada para mí. Aunque ella me persiguiera, no la querría. Bueno, intervino Diego, temeroso de que el asunto creciera y llegara a oídos del maestro. Somos compañeros. No vale la pena romper la armonía por una tontería. Esta noche tomemos té, invito yo, y olvidemos esto. Adrián, encantado de hallar una salida, asintió con falsa magnanimidad. Te perdono. Aquello sí me enfureció. ¿Perdonarme de qué? No hice nada, y no voy a esa reunión. Adrián, me has difamado, ya veremos quién termina pidiendo disculpas. Yo ni siquiera lo haría tan grande, murmuró Laura. Makoto, a veces conviene dejar las cosas pasar. ¿Él no me dejó pasar nada? Repliqué. ¿Y tengo yo que tragar? Defiendo mi nombre. ¿Eso está mal? No supo qué responder. Se decía que el padre de Adrián tenía voz en el Ministerio de Hacienda. Yo solo pensé, mi padre podría hacer que lo destituyeran. No mentía. Mi padre es subprefecto del Gran Tribunal. Si investigara a Adrián, él no lo resistiría. Pero mi padre es discreto, mis padres me educaron en la humildad, y yo detesto el exhibicionismo de pavor real. Además, la gente se arrima al poder por interés, mi padre siempre ha trabajado sin alardes y jamás me permite usar su autoridad para abusar. Más tarde, Sofía me encontró en la calle y corrió hacia mí. Yo fingí no verla. Makoto, ¿aún te importa lo que pasó? Preguntó con voz temblorosa. Si no me importaras, ¿por qué habría de robar el pincel de Adrián? Me imité a mí mismo con ironía. ¿Crees que te elegirá mi familia antes que a mí? ¿Y por eso estoy celoso? Me hervía la sangre. ¿Cómo se atrevía Adrián a propagar su versión? Conociéndolo, seguro aliñó la historia hasta volverla irreconocible. Sofía, dije al fin, ten un poco de amor propio. Piensa que tienes tú que yo deba desear. Tú y Adrián hacen buena pareja. Si algún día se comprometen, no me lo digas, no me interesa. Me fui sin escuchar sus llamados. ¡Qué fastidio! La tarde fue tediosa. A veces los parientes o amigos traen té y pasteles a la escuela. Ese día, un pariente de la rama secundaria de los Liu me entregó una caja primorosa, dentro había justo los dulces que más me gustan. Me susurró que Lucía se los había encargado. Me quedé pensando, algo no cuadraba. Varias veces Adrián alardeó de que su familia le mandaba delicias con ese mismo envoltorio y de esa misma pastelería famosa, cuyos productos, recién hechos, se agotan en menos de una hora. Conocía bien ese sabor, caro y exquisito, casi siempre usado para obsequios. Entonces, fui a rondar cerca de la residencia de Lucía hasta que la vi. Se sorprendió, aunque mantuvo la calma. ¿Te gustan los pasteles de Hinsai? Preguntó. ¿Es la primera vez que me compras algo? Quise saber. No. Antes le pedí a Adrián que te los entregara. Le dije que no te dijera que venían de mí. Temía que, si lo sabías, los tiraras. Pero a mí nunca me llegó nada. Adrián incluso presumía de que eran regalos de una admiradora. Lucía sacó un pequeño saquito con un bambú bordado. Este perfumero lo bordé yo. ¿Te gusta? Supe que duermes mal. Añadí un amuleto de madera para calmar. Si es feo, practicaré más y el próximo saldrá mejor. Así que, en efecto, era Lucía quien me enviaba todo. Éramos rivales, sí, pero no nos debíamos desprecio. Crecimos puerta con puerta, nuestras familias son viejas conocidas. Adrián, en cambio, había cruzado una línea. ¿Y por qué esta vez no le pediste a él que lo trajera? Pregunté. Creí que ya no te llevabas bien con él. No le conté lo de Adrián, solo le di las gracias y me fui, pero lo apunté en mi memoria. Que Adrián cortejara a Sofía era asunto suyo. Yo y Sofía no estábamos prometidos, pero que se burlara de Lucía, eso no lo toleraba. Tras unos días de ungüentos, mi pierna mejoró. En la consulta, el médico reconoció a Lucía como la muchacha que había llorado tanto y no pudo evitar bromear. Muchacho, tener una prometida así es una dicha ganada en 3 vidas. No estamos comprometidos, aclaré, incómodo. El médico, apurado, repuso. Una joven así, vale la pena pedir su mano. Si la dejas ir, te arrepentirás toda la vida. Al salir, Lucía quiso acompañarme, me negué. Si hoy caminamos juntos por la calle, no habrá manera de explicar nada. Se quedó parada, sin saber qué hacer. Iré a ver a mi padre en un rato, añadí. Vuelve a casa.
Está bien. Aunque la animé a irse, una parte de mí no quería separarse. Pero tenía asuntos importantes con mi padre. Él suele estar ocupado, a veces ni yo sé si ha regresado. Conduje el carruaje hasta casa. Al entrar al salón principal, lo vi sentado en el sillón de madera alta, imponente sin necesidad de enfadarse. Le hice una reverencia. Dijo, ha pasado un mes. ¿Cómo has estado? No le conté lo de mi pierna. Era una herida menor, para que preocupara a mi padre. Mi padre me miró con serenidad y me preguntó si todo iba bien. Sí, padre. He estudiado y me he portado como corresponde, respondí, aunque no le mencioné lo de mi pierna. Era una herida leve, no valía la pena preocuparlo. Padre, hay algo que no entiendo, continué. En el Ministerio de Hacienda, ¿no hay un viceministro apellidado Son? Mi padre pensó un momento y asintió. Sí, hay 2 viceministros. Uno de ellos se llama Son Yangtze. Exactamente, dije. Ese es el padre de Adrián. Siempre presume de él, nos muestra cartas de elogio, informes, todo. Con un nombre tan peculiar, era imposible olvidarlo. Mi padre me observó con atención, comprendiendo que no hablaba por casualidad. ¿Qué ocurre? Padre, dije en voz baja, en nuestra escuela hay un compañero, el hijo de ese viceministro. He oído que no sabe redactar sus ensayos y que copia los de otros alumnos, luego los culpa de plagio. Uno de ellos está tan humillado que casi abandona los estudios. El rostro de mi padre se ensombreció al instante. ¿Estás seguro de eso? Es una acusación grave, afecta al honor de una familia. No puedes hablar sin pruebas. Estoy seguro, repliqué. El maestro está engañado, y como lo son poderosos, nadie se atreve a contradecirlos. Todos creen que el estudiante acusado es un ladrón de ideas, pero yo lo vi. En el último examen me senté justo detrás de él y vi lo que hizo. No invento nada. ¿Alguien más puede confirmarlo? Preguntó mi padre. Recuerdo perfectamente la fecha y el tema del examen, contesté, contándole los detalles. Tal vez otros lo vieron, pero nadie se atreve a decirlo. Adrián presentó su texto antes que el verdadero autor y hasta consiguió que 2 amigos suyos testificaran a su favor. Mi padre, hombre íntegro hasta los huesos, se irguió con determinación. Esto no puede quedar así. Lo investigaré personalmente cuando vuelva al tribunal. No permitiré que la corrupción y la mentira se instalen entre los jóvenes estudiosos. Gracias, padre, dije con respeto. Entonces entró Pedro, el sirviente, anunciando: Señor, ha llegado un mensajero de la familia Liu con un obsequio para el joven amo. No tuve tiempo de ocultar nada. Pedro trajo el paquete, un nuevo saquito de perfume, bordado por Lucía. ¿De qué casa proviene esta señorita?, preguntó mi padre, tomando el saquito y examinando las puntadas. El bordado es delicado. Le lancé una mirada a Pedro, rogando que no dijera demasiado. Por suerte, comprendió. El joven amo, en la fiesta de las flores, le obsequió algo a la señorita Sofía, dijo con tacto, pero parece que la dama ya tiene el corazón ocupado. Por eso, muchas otras jóvenes de la capital andan ahora enviándole detalles al joven, esperando llamar su atención. Mi padre sonrió apenas. Mi hijo es un muchacho brillante. No todas las mujeres tienen la fortuna de entrar en una buena casa, comentó, y dejó el asunto. Después de la visita, busqué a Lucía, indignado. ¿Por qué mandaste ese regalo justo cuando yo hablaba con mi padre? Le reproché. ¿Querías que se enterara? ¿No lo entiendes?, dijo ella, cruzándose de brazos. ¿Tu estudio te ha vuelto tonto? La miré, perplejo. En el lago, me oíste decir que me gustas, ¿verdad? Recordé aquella escena, su confesión desesperada, aunque fuera frente a un cuerpo equivocado. ¿No estarás bromeando?, dije con escepticismo. Lucía suspiró. Makoto, eres más torpe de lo que pensé. Lo digo en serio. Vuelve a llamarme tonto y veremos qué pasa, advertí, medio irritado, medio divertido. Está bien, mi culpa, respondió ella, sonriendo con suavidad. Perdóname, ya lo entenderás con el tiempo. No supe qué responderle, quizá porque, por primera vez, sentí que no me molestaba tanto oírla decir eso. Al día siguiente, al regresar a la escuela, vi a Adrián celebrando con Laura y Diego. Pensé en cambiarme de lugar para alejarme de ellos, la cercanía al lodo ensucia. El maestro acababa de elogiar su último ensayo, lo había mostrado a otros funcionarios como ejemplo, y todos decían que el hijo del viceministro era un genio. Makoto, me llamó Laura, ¿sigues molesto por lo del pincel? Adrián ya te perdonó. Somos compañeros, deja atrás ese asunto. Creen que me han dejado de lado, cuando en realidad soy yo quien los ha dejado a ellos. No, contesté con frialdad. Diego frunció el ceño. No lo provoques, Laura. ¿Quién se cree? Adrián es un caballero, rico, talentoso, hijo de un alto funcionario. Algunos solo sienten envidia.
Apuesto a que el pincel sí era suyo. Y todo por celos de la señorita Sofía. Yo continué leyendo, fingiendo no escucharlos. Sigue así, dijo Diego, iracundo. Pide disculpas ahora que puedes. Ese pincel vale una fortuna. Adrián ha sido generoso al no castigarte. ¿Generoso? Repliqué. Que lo intente. Quiero ver quién queda en evidencia cuando la verdad salga a la luz. Algunos aquí plagian ensayos ajenos, eso sí es una vergüenza. Adrián se levantó furioso. Basta, no me calumnies. ¿Calumniarte? Dije, mirándolo fijamente. ¿Dónde están tus pruebas? ¿Tus dos perros de siempre? Laura y Diego palidecieron. No sabían que yo ya tenía un plan. Días después, mi padre llegó a la escuela para investigar el caso. El maestro me llamó a un salón lateral y me pidió que relatara todo desde el principio. Mi padre escuchó en silencio. Aunque el asunto parecía pequeño, involucraba al hijo de un viceministro y al centro de estudios más prestigioso de la capital, por eso vino él mismo. Son Yangtze, el padre de Adrián, que solía ser tan altanero, ahora se mostraba sumiso. Señor, no era necesario que viniera en persona, dijo. El malentendido ya se resolvió. Mi hijo jamás haría algo indigno. Lo veremos, repuso mi padre con calma, bebiendo un sorbo de té. No me bastan las palabras, quiero pruebas. El estudiante afectado, Julio, tenía los ojos enrojecidos. No pertenecía a una familia poderosa, pero tampoco era nadie. Su futuro dependía de su reputación, y si el rumor de plagio se confirmaba, su vida estaría arruinada. Sin embargo, no podía enfrentarse solo a Lozón. No se preocupe, le dijo mi padre. Habrá justicia. Poco después trajeron los manuscritos originales. El de Julio tenía un acróstico oculto en las primeras líneas, las iniciales formaban su nombre. Adrián lo había copiado y cambiado el orden de los párrafos, sin notar el detalle. Cuando mi padre mostró esa prueba, el salón entero quedó mudo. El rostro de Adrián se tornó blanco, su padre no hallaba palabras. Viceministro Son, dijo mi padre con voz firme, jamás imaginé que su hijo cometería semejante bajeza, robando el trabajo de un compañero y ensuciando su nombre. ¿Así educa usted a su familia? Son Yangtze se inclinó, suplicante. Señor, esto puede resolverse. Si usted muestra clemencia, le estaré eternamente agradecido. ¿Y Julio? Preguntó mi padre. ¿Quién prepara su honor si yo lo callo? La corrupción empieza con la indulgencia. Nadie se atrevió a hablar. Mi padre, sereno pero implacable, dejó la taza sobre la mesa. Hoy mismo haré que se corrija este agravio. No permitiré que un hombre sin honor manche el nombre de los estudiosos. El caso estaba cerrado. La verdad, al fin, había salido a la luz. ¿Cómo pudiste criar a un hijo capaz de hacer algo tan bajo? Tronó mi padre con una voz que retumbó en toda la sala. Plagiar el trabajo de un compañero y culparlo. Y eso no es solo vergonzoso, es una humillación para todo hombre de letras. Son Yangtze, el padre de Adrián, palideció. Había llegado lejos en su carrera, pero ahora, frente a mi padre, se veía diminuto. El orgullo que solía ostentar se desmoronó en un instante. La vergüenza lo cubría como un sudario. Sabía que si se confirmaba que el famoso ensayo de su hijo era robado, su reputación quedaría arruinada. Señor, balbuceó, usted tiene poder para decidir el resultado. Se lo ruego, perdónenos esta vez. Si en el futuro necesita mi ayuda, no dudaré en ofrecérsela. Mi padre lo miró con un desprecio gélido. ¿Y qué hay de Julio? Si no hubiéramos descubierto la verdad, tu hijo habría destruido la vida de otro joven. ¿Sabes cuánto cuesta llegar a leer y escribir? Cada estudiante estudia con el corazón lleno de esperanza, queriendo servir a su patria. Y son las ratas como ustedes, las que corrompen todo con su suciedad, las que envenenan el aire y pretenden arrastrarme a su podredumbre. Mi padre nunca toleró la injusticia ni el favoritismo. Era incorruptible. Julio, puedes irte tranquilo, dijo con voz más suave. Yo mismo me encargaré de que se repare tu nombre. El muchacho, con los ojos aún húmedos, se inclinó profundamente. Gracias, señor. Gracias, Makoto, dijo, mirándome con gratitud. Adrián, sin embargo, se negó a rendirse. Con el rostro descompuesto, me señaló. Aún así, él me robó el pincel. Un ladrón de objetos no tiene mejor carácter que un ladrón de palabras. Debe ser castigado también. Y tengo testigos. Mi padre frunció el ceño y ordenó. Llamen a esos testigos. Poco después entraron Laura y Diego. Ambos me miraban con recelo, desde hacía días les incomodaba mi presencia, y ahora, con la oportunidad de hundirme, parecían aliviados. ¿Ustedes vieron a mi hijo robar algo? Preguntó mi padre con calma, pero con una autoridad que helaba la sangre. Piénsenlo bien, yo soy el subprefecto del gran tribunal. Si mienten, serán juzgados como falsos testigos. El color se les escurrió del rostro. Señor, tartamudeó Diego,
Solo vimos a Adrián discutir con Makoto. Fue él quien dijo que le había robado el pincel. Laura asintió, nerviosa. Sí, recuerdo que Adrián dijo que lo había dejado debajo de su mesa, pero Makoto estaba herido, no podía agacharse. Luego Adrián cambió su versión y dijo que estaba encima. Mi padre me miró de reojo y luego volvió su atención a ellos. Entonces no son testigos, solo repiten lo que oyeron. Se volvió hacia Adrián. ¿Aún sostienes tu acusación? Escucha bien, Makoto es mi hijo. Si quisiera tu pincel, lo tiraría sin mirarlo. No tiene necesidad de robar un objeto tan trivial. Que tu padre te haya malcriado no significa que los demás seamos iguales. Adrián abrió los ojos de par en par. En ese momento comprendió quién era mi padre. También entendió lo que quise decirle la noche anterior cuando lo desafié. Ya no se atrevió a replicar. Me acerqué a mi padre, hice una reverencia y aguardé. Si no hay pruebas ni testigos válidos, dijo con tono definitivo, este asunto se da por cerrado. Los tres, Adrián, Laura y Diego, se retiraron con la cabeza gacha. Cuando salieron, mi padre se volvió hacia mí con el rostro aún severo. ¿Qué le ocurrió a tu pierna? No intentes mentirme. Quiero saberlo todo. No me quedó más remedio que contárselo. Escuchó en silencio y luego suspiró. Te hieres, te involucras en pleitos y ni siquiera me avisas, murmuró, sin ocultar la preocupación. Deberías agradecerle a la señorita Lucía, me dijeron que ha estado pendiente de ti. Así parece, admití. Últimamente, creo que, empieza a tener sentimientos por mí. Desde aquel día, la verdad se esparció por toda la ciudad. Adrián, que se había jactado tanto de su talento, quedó expuesto como un ladrón de ideas y un abusador. Nadie quería tratar con él ni con su familia. Los que antes habían sufrido en silencio bajo su arrogancia comenzaron a contar sus propias historias. El escándalo creció. Su padre, Son Yang-si, fue suspendido del cargo. Adrián vino a buscarme, suplicando que mi padre intercediera por él. Yo me negué. Un hombre debe afrontar las consecuencias de sus actos, le dije. No esperes compasión. Mientras tanto, Sofía, al enterarse del caso, me buscó. Al verla, solo sentí hastío. Ella, sin embargo, corrió hacia mí. Makoto, ¿por qué no me dijiste que eres hijo del subprefecto del gran tribunal? Yo, en realidad nunca quise acercarme a Adrián. Yo te amo a ti. Me reí. Su confesión sonaba como un favor, una limosna disfrazada de ternura. ¿Amarme es tu manera de hacerme un honor? Dije con sarcasmo. No sé en qué momento decidiste que mereces mi afecto. Dime, ¿qué te hace pensar que estás a mi altura? Makoto, yo sé que aún me amas, insistió, fingiendo tristeza. ¿Yo, amarte a ti? Respondí con una sonrisa desdeñosa. Sin mi cariño, ¿qué eres? Te gusta jugar con los poderosos, ¿verdad? Primero Adrián, ahora yo. Pero conmigo no funcionará. No soporto a los que aman el poder más que a las personas. Ella se quedó helada. Solo me acerqué a Adrián por compromiso social. No te creo, interrumpí. Ya averiguaste quién era mi padre, y por eso viniste corriendo. Si tanto te interesaba la posición, te equivocaste de familia. Poder no significa dinero. Antes de que pudiera responder, llegaron mi padre y Lucía. Sofía se apresuró a saludar. Señor, soy amiga de Makoto. Me llamo Sofía Yao, dijo, sonriendo con falsa modestia, como si nuestra relación fuera estrecha. Padre, no la conozco bien, aclaré enseguida, apartándome de ella. Mi padre la miró con frialdad. No recuerdo que mi hijo haya mencionado a la señorita. Le aconsejo mantener distancia, no quiero rumores innecesarios. Señor, es solo un malentendido, intentó replicar. He oído que usted y Adrián eran cercanos, interrumpió él con autoridad. Le conviene no mezclarse con mi hijo. Sofía bajó la cabeza, sin atreverse a seguir. Cuando se marchó, Lucía se acercó a ella y, con voz tranquila pero firme, dijo, «No te gusta Makoto. Solo empezaste a buscarlo porque, en la fiesta de las flores, me robé la atención que tú querías. Y ahora que sabes quién es su padre, te niegas a soltarlo. Si sigues rondándolo, contaré todo lo que sé». Sofía empalideció y huyó sin mirar atrás. Yo respiré aliviado, al fin se había ido. Antes de irse, mi padre se volvió hacia Lucía. «Cuida bien de él», le ordenó. «Y si algo ocurre, aunque él calle, ven a decírmelo». Después, Lucía me miró con una mezcla de timidez y culpa. «Perdón, Makoto, por mi culpa te dejaste engañar por Sofía». «No fue tu culpa», respondí. «Yo fui quien se equivocó al creer en ella. Todos nos equivocamos alguna vez, solo hay que aceptarlo». «Aún así, debiste escucharme», dijo. «Todo el mundo hablaba mal de ella». «Ya sabes que no creo en rumores», repliqué. «Hasta no ver, no juzgo». Lucía sonrió apenas. Su sinceridad me desarmó. Días después, el maestro anunció que la escuela sería cerrada temporalmente para revisión.
Los alumnos empezaron a empacar. Diego fue el primero en acercarse. Makoto, antes te juzgué mal. Adrián ya ha sido castigado. Sigamos siendo amigos. Qué descaro. Pensé, ¿amigos? Nunca lo fuimos, no le respondí. Laura, más cauta, preguntó. Makoto, ¿le dijiste a tu padre que nosotros fuimos engañados por Adrián? No fue nuestra intención abusar del poder. Sonreí con frialdad. Mi padre tiene sus principios. Cada uno debe hacerse responsable de sus actos. Ambos bajaron la mirada, avergonzados. Makoto, si tú quisieras, podríamos arreglarlo, no somos del mismo camino, los interrumpí, cerrando mi libro. Ni lo seremos. Y me marché, dejando atrás las voces de quienes, hasta hace poco, creían que mi luz dependía de la sombra de otro. Laura y Diego no pudieron sostener mi mirada. El color se les borró del rostro, y sus labios temblaron, buscando palabras que ya no servían. Makoto, tu padre es el subprefecto del gran tribunal, murmuró Diego con torpe desesperación. Si tú dices una palabra, todo se arreglará. No quisimos hacerte daño, de verdad. Yo lo observé con serenidad, pero sin compasión. No somos del mismo camino, respondí con firmeza. Cada uno debe hacerse cargo de lo que hizo. No les di oportunidad de continuar. Salí sin volver la vista atrás. Mientras caminaba por el patio del colegio, recordé los días en que creía que podríamos ser amigos de verdad, esos que, al crecer, uno evoca con una sonrisa y una copa de vino. Pero no todos los caminos conducen al mismo destino. Puentes a un lado, caminos al otro, cada quien sigue el suyo. Mi escuela quedaba cerca de la casa de Lucía. No sé por qué, pero últimamente siempre aparecía por el camino que yo tomaba para volver. Vestía una falda color marfil que brillaba con la luz del sol, y cada vez que la veía, no podía evitar sonreír. Makoto, me llamó, con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes como estrellas. Aquella escena me conmovió más de lo que quise admitir. Me reí suavemente. No sé qué pasa contigo, Lucía. De pronto tan delicada. No te reconozco. Ella no pareció escuchar más que una palabra. Dio un paso hacia mí, levantó la barbilla y dijo con firmeza. Dije que me gustas. Dijiste que te gustaba yo, le respondí, divertido. Pero no tergiverses mis palabras. No me importa, replicó, con esa mezcla de terquedad y dulzura que solo ella tenía. Llámame como quieras, pero lo dije en serio. No supe qué responderle. Mirarla así, con esa sinceridad sin adornos, me hizo dudar por primera vez, y aunque aún no lo admitiera en voz alta, en el fondo comprendí que ya no tenía escapatoria. Lucía bajó la mirada, el rubor le tiñó las mejillas y sus dedos juguetearon con el borde de su falda. El viento soplaba suave, moviendo el perfume de las flores que caían del muro del jardín. Yo la miré, sin hablar. No hacía falta. Había algo en su silencio que pesaba más que cualquier palabra. Eres un tonto, Makoto, murmuró de pronto, con una sonrisa leve, casi temblorosa. Pero aún así, me alegra que estés aquí. Me acerqué un poco. Ella no retrocedió. Sus pestañas temblaron, y durante un instante, creí ver el reflejo del cielo entero en sus ojos. Lucía, susurré, sin terminar la frase. Ella levantó la vista, apenas unos centímetros. Ya lo sé, dijo, y sonrió. El sonido de las campanas del templo cercano se mezcló con la brisa. Un rayo de luz dorada se coló entre los árboles, tiñéndolo todo de un tono cálido, quieto. Lucía se giró, caminó unos pasos y luego volvió a mirarme, la sonrisa todavía en los labios. Yo me quedé allí, mirándola alejarse entre la luz del atardecer. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo pareció en calma. No había rencores, ni palabras pendientes, ni máscaras que sostener. Solo quedaba eso, una certeza suave, casi invisible, de que, al fin, todo estaba en su lugar. Y así, entre el rumor del viento y el último resplandor del día, comprendí que algunas historias no necesitan promesas, solo un silencio compartido.